paciente. A eso se le llama glucosuria. Todo lo que termine en uria es todo lo que termine en uria quiere decir en orina. Por eso glucosuria. Lo mismo que si yo tengo un riñón enfermo y me aparecen glóbulos rojos en la orina, yo voy a decir perdón chicos, voy a decir hematuria. Hematuria quiere decir la aparición de glóbulos rojos en la orina. Si tengo glóbulos blancos en la orina, voy a decir leucosuria. ¿Sí? Todo lo que termine en uria es orina. Entonces, en este caso, si yo tengo glucosa en la orina, voy a tener glucosuria. Y escúchenme lo siguiente. El valor normal de glucemia, es decir, de glucosa en la sangre, el valor normal de glucemia, ¿saben hasta cuánto es? ¿Saben, chicos, cuál es el valor normal de glucemia o glucosa en la sangre? Yo les digo, es de 80 a 120 miligramos. Eso es el valor, de 80 a 120. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo por arriba de 120? El paciente va a ser diabético. ¿Sí? Pero el transporte máximo les dice que el riñón se garantiza en reabsorber la glucosa con glucemias de hasta 170 miligramos por ciento. De hasta 170, o sea, ya el paciente es diabético con 170 miligramos de glucosa en la sangre. Es diabético porque estoy por arriba de 120, pero todavía no va a manifestar glucosuria. ¿Por qué? Porque el transporte máximo de la glucosa del túbulo contorneado proximal se va a encargar de reabsorber. Si yo tengo glucosuria en un paciente, tengo que saber que ese paciente tiene una diabetes descompensada, porque tiene una glucemia de más de 170 miligramos por ciento, porque si no, no tendría glucosuria. Seguimos con la tercera función. Hemos visto ya filtración, hemos visto reabsorción y ahora vamos con la tercera función de la nefrona. La tercera función es la secreción tubular. Y la secreción tubular se refiere al revés, a la eliminación del intersticio hacia la luz del túbulo de lo que no se filtró y debe ser eliminado. Es exactamente al revés de la reabsorción. En la reabsorción la molécula o sustancia que esté en el túbulo la quiero de nuevo al intersticio para que después vaya por la sangre. En cambio aquí lo que yo tengo en el intersticio va a ir hacia la luz del túbulo para que se elimine. ¿Por qué? Porque no se filtró y debe ser eliminado, como por ejemplo el hidrógeno y el potasio. Y esto va a ocurrir mucho con intercambio con el sodio, por ejemplo, intercambio de sodio y potasio con la bomba, o eliminación de átomos de hidrógeno. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio hidroelectrolítico que dijimos hace rato del mecanismo ácido básico. Entonces, gracias a la secreción tubular, yo voy a poder eliminar potasio, hidrógeno por la orina, por los túbulos que después van a quedar en la orina. Y finalmente la excreción es la función más sencilla de todas, que no es otra cosa que la salida de la orina ya formada por las papilas hacia los cálices. Acuérdense que comenzaban cálices menores, luego cálices mayores, pelvis renal y uréter. Ahora, todo el producto de la filtración que llega a los túbulos contorneados proximales se llama preorina. ¿Por qué se llama preorina? Porque todavía le falta la reabsorción y la secreción para hacer orina definitiva. En cambio, lo que ya sale por la papila como excreción es la orina definitiva, después que pasó por la filtración, por la reabsorción y por la secreción.
Entonces, ya tenemos la orina formada y esa orina debe ser eliminada. Cálices menores, cálices mayores, pelvis, uréter, vejiga y luego la uretra. Ahora, fíjense, aquí estamos viendo, esto es una vía urinaria normal. Esta es una vía urinaria anormal. ¿Por qué es anormal? Porque está dilatada. ¿Y por qué está dilatada esta vía urinaria? Muy probablemente por una obstrucción en el orificio donde desencadena o donde llega el uréter a la vejiga. Y aquí tenemos otro término anatómico, que es el trígono vesical de Lietaud. Lietaud es la persona que lo describe. Pero ¿qué es ese trígono vesical? No es otra cosa que el triángulo que se forma con los dos orificios donde llegan los uréteres, que son los meatos ureterales, y el orificio de la uretra o meato uretral, por donde sale la orina. Acuérdense que la uretra es una vía urinaria impar, mientras que los uréteres son pares. Entonces, el trígono vesical de Lietaud no es otra cosa que el triángulo que voy a trazar entre los orificios de los dos meatos ureterales con el meato uretral de la uretra. Recuerden también que la uretra en el varón se comparte con el aparato reproductor, por eso el varón, por el pene, puede eyacular o puede orinar. Naturalmente no puede hacer las dos cosas juntas, porque hay un sistema de válvulas que hace que cuando salga la orina no salga el semen y viceversa, cuando sale el semen no salga la orina. En cambio, en la mujer, la uretra está separado del aparato reproductor femenino. La orina en la mujer sale independientemente de la vagina, ¿sí? ¿Y por qué entonces tendremos esto con patología? Por una obstrucción, que puede ser por un cálculo, por algún tumor, que se obstruye este meato ureteral. Bien, ahora, ¿cómo se estudia al riñón? ¿Cómo se estudia el riñón? ¿Y cómo sería una orina normal? Lo primero que tengo para decirles es que el riñón se estudia con dos métodos. Uno, los análisis de sangre y orina, y otro, la ecografía renal. Esta imagen que están viendo aquí es un estudio que se llama urograma excretor. Es un estudio que se hacía antes de la llegada de la ecografía. ¿Por qué ahora no se lo hace prácticamente? Porque la ecografía es mucho más sencilla y más inocua para el paciente. ¿Qué quiere decir inocua? Que no le genera daño. Porque para este estudio que se hace con radiografía, como ven ustedes, el paciente tenía que tomar un método de contraste que encima podía ser alérgico a ese método de contraste, y además expuesto a radiación X para hacerse una radiografía. El paciente tenía que tomar agua con este método de contraste y a la hora o 2 horas sacarse la radiografía para ver ese método de contraste cómo se eliminaba por la orina. En este caso también estamos viendo una obstrucción de este lado, o sea, la vejiga se llena de contraste, pero por este uréter, porque acá hay una obstrucción, seguramente como en el esquemita de hace rato, por algún cálculo en el meato ureteral de este lado o algún tumor. Pero este estudio ya no se hace ahora, como les digo, porque esto requiere un método de contraste que puede ser tóxico o alérgico para el paciente y además irradiarse con rayos X. En cambio, la ecografía no genera ningún tipo de problema y por eso el método de elección para el estudio del riñón son los análisis de sangre y orina y la ecografía renal. ¿Qué cosas tengo que pedir en el análisis de sangre? En el análisis de sangre tengo que pedir el dosaje de urea y creatinina. La urea y creatinina son metabolitos del metabolismo de las proteínas, que deben ser eliminadas porque son tóxicas para el organismo.
Entonces yo tengo que pedir urea y creatinina, que generalmente los valores en la urea son de 40 a 50 miligramos por ciento y de la creatinina hasta 1.2, pero van a variar según cada laboratorio, por eso ustedes tienen que fijarse en los valores de referencia. Entonces, mientras yo tenga esos valores normales, quiere decir que el riñón me está eliminando los metabolitos proteicos, que son la urea y la creatinina. Ahora, en la orina, ¿qué voy a pedir? Un análisis completo de orina, así se pide. Análisis de orina, donde lo que tengo que ver, lo vamos a ver en un rato, es que no tengamos presencia ni de glóbulos rojos, ni de glóbulos blancos, ni de glucosa, nada de eso, ¿sí? Y la proyección médica que vamos a hacer es la diabetes mellitus versus la diabetes insípida. Y ahora yo les voy a contar un poquitito de qué se trata esto. La diabetes que ustedes conocen, que es la de los pacientes que tienen mucha azúcar o glucosa en la sangre y que necesitan muchas veces la insulina, inyectarse insulina, esa es la diabetes mellitus. ¿Y saben por qué se llama mellitus? Miren qué interesante. Mellitus quiere decir miel, porque antiguamente los médicos, que eran médicos, bioquímicos, todos, les hablo de la antigüedad, ¿no?, veían que habían un grupo de pacientes que orinaban demasiado, pero unos orinaban y ellos probaban la orina, chicos. Los médicos probaban la orina. Veían que un grupo de pacientes orinadores tenían la orina dulce como la miel. Por eso viene mellitus. ¿Y por qué la tendrían dulce como la miel? Porque eliminaban glucosa, glucosuria, porque tenían un transporte máximo de la glucosa excedido, más de 170 miligramos por ciento de azúcar en la sangre. Mientras que había otro grupo de pacientes que también orinaban mucho, pero cuando los médicos probaban la orina, veían que no tenía gusto a nada. Por eso, insípido. Insípido quiere decir que no tiene gusto. De ahí es que viene diabetes mellitus, dulce como la miel, y diabetes insípida, que quiere decir que no tiene gusto a nada. La diabetes mellitus no quiero hablar ahora porque me reservo para cuando veamos digestivo. Simplemente vamos a decir que es la diabetes que ustedes conocen, la más común, y en este caso la orina sería dulce porque elimina glucosa por la orina. Pero la diabetes insípida sí la quiero mencionar ahora porque esa tiene que ver con alteración de la hormona antidiurética o vasopresina, que si ustedes se acuerdan, esa hormona antidiurética o vasopresina que se produce en la neurohipófisis se encargaba de la reabsorción facultativa del agua, junto con la aldosterona, en el túbulo contorneado distal y colector. Cuando el paciente, por algún motivo, un tumor o lo que fuese, no produce la vasopresina, o porque tiene una alteración genética, como fuere, no produce la vasopresina, ese 10% de la reabsorción facultativa del agua no se va a dar. Entonces el paciente orina en exceso. El paciente con diabetes mellitus también orina en exceso, pero ya vamos a ver por qué. Eso no quiero hablar ahora porque lo voy a dejar para digestivo. Esta sí, la diabetes insípida, orina en exceso porque no tiene esa reabsorción facultativa del agua, ya que le falta la hormona antidiurética. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Dándole hormona antidiurética por boca. Se le dan pastillas con hormona antidiurética. Bien, chicos, hasta aquí alguna consulta, pregunta, porque en realidad lo que viene ahora también es un poco complejo y preferiría que hagamos 5 minutos de descanso porque es mucha información. Riñón es fascinante, pero es uno de los órganos más complejos junto con el cerebro, les diría yo. Entonces, para hacer un poco de break o 5 minutos de descanso, si me quieren hacer alguna pregunta de lo anterior. ¿No han quedado dudas?